Continuamos con más información en la pantalla de Canal E y vamos a hablar ahora del sector de la vitivinicultura. Lo tenemos a José Luis Belucio, él es periodista especialista en ese sector. Vamos a hablar con él sobre los actos políticos de la industria vitivinícola, desayuno en la Coviar, bueno, y agasajo también, ¿no?, de Vendimia. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido, gracias por sumarte. ¿Cómo te va, Liliana? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo va todo? Gracias por Bien, llamarme. gracias a vos, como siempre. Sí, Bueno, mirá, sí, te dale, escucho. sí, sí, comenzá con el tema que nos trae en esta ocasión, bueno, estos agasajos, ¿no?, y actos políticos de la COVIAR. Exacto. Mirá, todos los años, desde la creación de la COVIAR, se realiza un desayuno, se llama Desayuno de la COVIAR. En el 2026 también se realizó. Esto se hace en Mendoza. En realidad, esto se hace más que nada para poder tener qué es lo que ocurrió durante el año 2025, en el caso particular de este año, y Sí, cuáles son las proyecciones a futuro de la Corporación Vitivinícola, que es realmente un sector que te diría, hoy está, la vitivinicultura hoy está enfrentada. Hay una parte que está dentro de COVIAR, de la corporación, que está absolutamente enfrentada a los empresarios con respecto a lo que es Bodegas de Argentina, que es la cámara más importante. En el caso particular de lo que fue hoy, esta vez, el desayuno de la COVIAR, hubo muy poca presencia de funcionarios públicos y de gobernadores del país. Eh, en muchos casos yo te diría que esto ha sido por el viaje que ha tenido el presidente de la Nación a los Estados Unidos sí, en la semana de Argentina en Estados Unidos, y en otros casos porque hay todo un enfrentamiento mismo dentro del Partido Libertario. El único que estuvo como gobernador fue el gobernador de Mendoza, que es el gobernador anfitrión, claramente, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, el presidente saliente de la COVIAR, Mario González, que cumplía su mandato este año, y el presidente entrante, Fabián Ruggeri. Yo te diría que a su vez hubo muy poca presencia de legisladores nacionales, entre ellos Luis Petri, la senadora Carolina Lozada y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en la provincia de Mendoza. Ha claro. sido algo realmente llamativo la poca, no presencia, sino la poca predisposición que ha tenido la provincia toda para con la vicepresidente. Todos sabemos el enfrentamiento que existe con el presidente Javier Milei, pero me parece que la investidura es más importante que los enfrentamientos que hay dentro de un partido político. Pero bueno, ese es un pensamiento mío, y hoy en día la vitivinicultura pasa por un momento realmente muy complicado. Sí, Si vamos directamente a los discursos, dentro de los discursos el presidente de la COVIAR saliente, lo que más hizo hincapié fue en el pedido de la reducción de impuestos, sí, en la baja de los costos logísticos, que realmente son importantes y muy altos, en el financiamiento, que todos también sabemos muy bien que hoy en día los bancos privados no están dando financiamiento a actividades productivas o son muy caros, claro. y los bancos nacionales o provinciales tienen poca capacidad de entregar esos créditos. Y a su vez lo que se está pidiendo es una mayor cantidad de acuerdos comerciales para bajar aranceles. Los productos argentinos están ingresando en otros países con un arancel, con un sobreimpuesto que realmente dificulta los precios en el mundo. Así es. Este año, como bien lo hablamos en otra oportunidad, me tocó estar en Wine Paris, que es una de las 3 ferias más importantes del mundo vitivinícola, y comparando precios de los vinos argentinos en supermercados, en tiendas de vinos, los vinos argentinos realmente, primero tenés que buscarlos con lupa, y segundo, cuando los encontrás están realmente muy caros. Así Claro, que claro. te diría que es una cuestión bastante complicada hoy en día en este caso. Y en la COVIAR, más que, después me pasó algo muy parecido, pero con diferente tono, en la COVIAR lo que se está haciendo es, me parece, más que nada reclamar y pedir sin mirar hacia adentro lo que se está haciendo y lo que se está pudiendo
proyectar a futuro, cosa que me parece más complicado todavía por las perspectivas que vemos hoy en día, ¿no? Bueno, y ahora en esa reunión de la COVIAR, ¿no? En ese agasajo, en ese evento que, bueno, reunió, más allá de que quizás no reunió la cantidad de gente que se esperaba, y me comentabas un poco también algunas cuestiones políticas, ¿no? Que también, bueno, se analizan en los medios de comunicación con respecto a las internas que pueda haber, pero digo, más allá de eso, ¿cómo fueron recibidos, ¿no? También las propuestas, las solicitudes por parte del sector, las preocupaciones, si se quiere, ¿no? Porque lo que me enumerabas ahí, José Luis, también es la preocupación que tiene la mayoría de los sectores productivos, ¿no? La carga impositiva que, bueno, que está pesando, ¿no? También sobre la industria nacional, y bueno, el vino no deja de ser justamente un sector que esté exento, ¿no? de todo esto, ahí bien lo mencionabas. Pero ¿cómo fue recibido todo esto, ¿no? Ya aprovechando que estaban ahí las autoridades. Mirá, lo que vos decís es absolutamente cierto, Liliana, pero todo esto me parece que se basa en un error de diagnósticos y en propuestas que para mi punto de vista, para mi forma de verlo, me parece que están equivocadas. Y te doy un ejemplo. Se hizo un acuerdo con el CFI, el Consejo Federal de Inversiones, para aumentar el consumo de vinos, en el aumento de consumos blancos que hoy estamos viendo, Sí. no solamente en la Argentina y en el mundo, poder promocionar de mejor y mayor manera la cepa torrontés. Te aseguro que la cepa torrontés, que es la única cepa argentina, es la cepa emblemática argentina blanca, son muy pocas hectáreas. Ten en cuenta que la cantidad de hectáreas que hay al 2025 del total país son 196.000. Y si hablamos de la cepa de torrontés riojano, que es de las tres tipos de torrontés mendocino, torrontés sanjuanino y torrontés riojano, no por la procedencia de esas provincias, sino porque así se llama la variedad, son solamente 6.574 hectáreas, con lo cual estamos hablando de algo muy bajo en cantidad. Sí. Y si llegamos a tener el éxito para poder promocionarnos en el exterior y poder exportar en gran medida, no nos va a alcanzar la producción total que tenemos. ¿Y eso por A qué se todo da, José esto, Luis? ¿Por falta de previsibilidad para el sector? ¿Por falta de inversión? yo creo que se juntan las dos cosas, la falta de inversión y la falta de previsibilidad. En los últimos, hasta hace 5 años, en la Argentina se erradicaban hectáreas de torrontés. Claro. Y te aseguro que te daba pena porque eran hectáreas muy valiosas y se implantaban hectáreas con uvas tintas. Hoy en día la tendencia de consumo está cambiando y se está volviendo a intentar implantar cepas blancas. Pero todo esto lleva un tiempo a su Claro. vez. Obviamente la implantación no es más allá de un 3-4% de la total de hectáreas que hay hoy en día plantadas. Pero todo lo que te quiero contar tiene que ver con que no hay una previsión exacta a futuro, como te decía al principio de nuestra charla, Sí. y a su vez por los grandes problemas que hemos tenido en la Argentina respecto de la inflación, en donde la inflación te hacía añicos los costos, tanto de producción como de poder cosechar y de poder tener mayor cantidad de uvas en el mercado. Hoy en día está complicado hasta que no podamos solucionar el gran problema que existe en los costos de Argentina, Claro. de producción y de elaboración, vamos a estar realmente muy mal. Bien, al comienzo de la charla también me hablabas, ¿no? de balances y proyecciones. Bueno, ¿cuáles son las proyecciones que hoy el sector tiene, ¿no? O que pretende, cuáles son los objetivos a alcanzar en este 2026, ya que, bueno, como lo mencionábamos, Luis, está pasando, ¿no? por un momento complicado, pero digo, ¿hay alguna esperanza quizás de que esto se reactive? Mirá, en el caso de la cosecha 2026, lo voy a separar. En el caso de la cosecha 2026, Sí. el Instituto Nacional de Vitivinicultura prevé, al mes de febrero estaba previendo una merma en la cantidad de uva cosechada del 9%. Después de ese momento hubo algunos temas climáticos realmente que
han hecho que la merma, supongamos que va a ser mayor. Y mal no le va a venir al mercado esto, porque tenemos un stock vínico importante y si agregamos mayor cantidad de vino elaborado, estaríamos haciendo una tormenta perfecta para que el problema sea mucho mayor. Claro. En el caso del consumo interno, logramos sostener el consumo del 2024 en el 2025, años cerrados, me refiero, enero, diciembre, uno contra otro, en 16 litros per cápita por año. Y en el caso de la exportación, te diría que hay un tema que es realmente que preocupa, porque a pesar que uno puede hablar que en el mes de febrero del 26 estamos hablando que aumentó la exportación un 8,5%, sí. En realidad, cuando hablas de vino fraccionado, que estás hablando de industria, de vino embotellado, estás con una merma del 7,7%. Y lo que aumentó en grandísima medida fue el vino a granel. Y ahí tenés dos posibilidades también. La posibilidad que realmente vos estás vendiendo el vino a granel a otro país para que lo elabore, para que lo envase como una etiqueta blanca desde Argentina, o bodegas de Argentina, bodegas particulares de Argentina, grandes o pequeñas, que estén fraccionando en el exterior por un menor costo de fraccionamiento. Con lo cual estaríamos perdiendo la capacidad de industria y solamente estaríamos haciendo elaboraciones como algo primario. Y ahí también radica otro problema, ¿no? Esos vinos que se exportan a granel cuando son recibidos por otros países, ¿se le hace algún tipo de elaboración más? ¿Se le agrega algo más, Luis? Ya, vos lo que tenés que hacer es elaborar el vino y tratar de protegerlo con una cantidad de anhídrido sulfuroso para que ese vino llegue de manera incólume a el exterior. En el exterior vos no haces una sobreelaboración de eso, sino que intentás ver químicamente cómo está el producto para poder fraccionarlo de mejor manera. Claro. No hay una sobreelaboración de ese producto para fraccionar, no, de ninguna manera. Bueno, a preguntarte Eso, también, sí, me decías. Eso lo haces cuando exportás mosto sulfitado. Ajá. Vos exportás mosto y directamente todo lo que es el proceso de la fermentación, todo el proceso de la elaboración de vino, la estás haciendo en otro país. Eso sí podés hacerlo, pero no una sobreelaboración con un vino ya elaborado. José Luis, y cómo, bueno, ya con todo lo que me contás, ¿qué pasa también con los puestos de trabajo, ¿no? Que también hay gente que, bueno, está viviendo también de eso. ¿Hay algún reacomodamiento del sector en ese sentido? ¿Se lograron mantener o hay modificaciones? Hay un tema muy complicado también en ese aspecto porque viven muchísimas familias de la elaboración de vinos y de la cosecha de las uvas. Sí. Hoy estás hablando de alrededor, solamente en Mendoza, alrededor de 100.000 familias. Es muchísima la cantidad de gente en donde tenías un conflicto muy serio en el último año, en los últimos meses, febrero, marzo, en donde se le ofrecía al sindicato de obreros de cosecha, que le estaba ofreciendo un porcentaje de aumento mensual que era la mitad de lo que estaba ocurriendo con la inflación. Entonces, ni siquiera estaban llegando a poder lograr un aumento equiparado a lo que le costaba ir a comprar cualquier tipo de producto de necesidad básica, hablamos de leche, carne, claro, claro. cualquier necesidad que tenemos cada uno de nosotros en nuestras casas. Entonces, también es un tema complicado, a su vez que cuesta mucho conseguir obreros especializados porque son cuadrillas golondrinas. Vos tenés gente que trabaja en la zafra del azúcar y tenés gente que trabaja en la cosecha de uva en Mendoza por momentos distintos del año. Y no siempre conseguís la mano de obra especializada para lo que necesitas cosechar uva. Bien, José Luis, muchas gracias por tu contacto. Gran placer, Liliana, muchas gracias por el llamado, muy amable. Hasta luego. Ahí estábamos dialogando con José Luis Velucio, periodista especialista en vitivinicultura.
bueno, haciendo balances, ¿no?, sobre el sector. Hacemos una pausa en Canalea y ya seguimos.